Buenas, mi nombre es Elenisa, somos el grupo número 1. Estamos impartiendo la asignatura de Teoría e Historia de la Educación Física con el maestro Sandy Portorreal, mi compañero Darwin, Marcos y Jubilín, los cuales vamos a hablar sobre las naciones antiguas en la actividad física. Les voy a dejar con mi compañera Jubilín, que va a hablar de China. Buenas tardes, mi nombre es Jubilín Moronta y yo les estaré hablando sobre China. China, 2500 a.C. a 1200 después de Cristo, no se considera como el pueblo bélico, pero se caracterizaba por sus creencias religiosas, ya que se practicaba la enseñanza del taoísmo, confucianismo y el budismo. Era una sociedad aislada, tanto así que construyeron una gran muralla para así evitar las influencias de otras culturas. Luego en China hubo una destrezas motoras ináfica, la cual se dirigió para la prevención de enfermedades y para mantener el cuerpo en muy buenas condiciones físicas. Ahora la dejo con mi compañero Marcos Jesús. Bien, aportando alguna palabra a lo que la compañera dijo, también decirle que en China casi no se practicaba, o sea, al inicio no se practicaba casi ninguna actividad física, pero ya luego se fueron integrando porque los niños, o sea, necesitaban movimientos, ya sea jugar, brincar, saltar, etcétera, y ahí se fueron implementando lo que fueron los diversos juegos. Ahora, si algún compañero tiene algún otro aporte. Darwin. Buenas, saludos, mi nombre es Darwin Rodríguez. Un aporte sobre la China. En China se implementó el juego del fútbol, que fue de los principios llamado Kuhu, que quiere decir patear, y Hu, pelota. La dinastía de Song fue ahí que se implementó el juego y se practicaba en las calles con sus estudiantes. Elenisa. En China también se implementó lo que es la gimnasia, la cual se dirigió en la prevención de enfermedades para mantener la buena calidad y condición física del cuerpo. Ahora entonces le estaremos hablando sobre India. Saludos, le hablaré de India. En la India de aquella época, lo que se enseñaba era la religión y se practicaba la espiritualidad para adorar a su Dios llamado Abraham. Entonces la educación física no se incluía en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que para sus habitantes practicaban juegos y actividades que no iba de acuerdo con su religión, porque lo apartaba de su Dios llamado Abraham. La mayoría de actividades físicas que se realizaban en ese entonces era el baile que se practicaba en las religiones, que eran bodas y festivales. La educación física llegó a formar parte en las sociedades al fin de educar al individuo, ya sea física y moral, para tener una vida más saludable, ya que con los ejercicios podía lograrlo. Por primera vez a la edad de 6 años, los niños empezaron la enseñanza de entrenamiento de rigor, que consiste en la caza, montar caballo, arquería, la marcha y los juegos activos, para que tengan un cuerpo sano y fuerte y tengan una educación moral. La educación en esos tiempos era para los más pudientes. Gracias. Exacto, y que se podría decir también que ellos no creían en las actividades físicas, porque ellos pensaban que ellos le estaban faltando el respeto al Dios de Abraham. Pero luego ellos recapacitaron acerca de la actividad física hasta que se dieron cuenta que al hacer actividades, ya sea como bailes, danza y otras actividades, le ayudaban a mantenerse en buenas condiciones. Ahora la dejo con mi compañera Elenisa. Quiero agregar que estas actividades solo podían ser realizadas solamente por los militares.
Solo ellos podían ejecutar dichas actividades. Darwin. Sí, porque también dice que para pertenecer al cuerpo militar tenían que enfrentarse con 3 o 6 hombres y derrotarlo. Marco, ¿tiene alguna opinión? Sí. Aportar también que en la India encontramos una gran interacción entre el ejercicio físico y la religión, o sea que la mayor parte de las actividades físicas estaban relacionadas con la religión, tal como el baile. Es todo. Seguimos en Grecia. Lenisa. En Grecia, esa es que Grecia tiene el honor de ser la cuna de la civilización occidental. En esta predomina el arte, el drama, la historia, la oratoria, la poesía, la cultura, la ciencia, entre otras. Es muy importante ya que en esa civilización se incluyen los primeros juegos deportivos antes registrados en la historia de la humanidad. Los griegos son los que le han dado más importancia a lo que es la actividad física y los deportes. Marcos. En Grecia existían los Juegos Olímpicos Tienes antiguos. el micrófono apagado. En Grecia existían los Juegos Olímpicos, o sea, los Juegos Olímpicos antiguos. Se sabe que estos juegos, o sea, atraían mucho a la persona, se acumulaba mucha gente a presenciar estos juegos y disfrutaban, o sea, de ese deporte en la época. Jubilín. Y que en Grecia ellos creían en la gimnasia como un instrumento para desarrollar al ser humano. Y por esa razón es que las ciudades se preocupaban por las construcciones de gimnasios y campos de atletismo. Bueno, en las civilizaciones egeas, estas contribuyeron mucho en lo que es la educación física, ya que construyeron lo que fue un teatro libre con gradas donde se realizaban estos eventos deportivos y ceremonias religiosas. En la antigua Grecia, la cual estaba formada por polis, estaban en una guerra donde fueron los Esparta y Atenas. Estas dos ciudades tienen una filosofía distinta de lo que es la educación física, ya que los atenienses creían que el desarrollo del ser humano era simétrico y enfatizaban la belleza corporal. Creían en el desarrollo integral del individuo, tanto mental como físico, como su lema lo decía, una mente sana es un cuerpo sano. Darwin. Sí, ya porque un aporte ahí termina a tu participación de último, que dice que si tú tienes un cuerpo sano, tendrás una vida sana, como comer saludable y hacer ejercicios. Continuamos. Claro, porque eso era importante, ejercitarse para nuestra salud, pero algunos de ellos no creían en eso y no querían hacerlo, hasta que ya luego se dieron cuenta de que sí era necesario que hicieran actividades físicas. Elenisa. Sí, para algunos filósofos y científicos es muy importante lo que es la actividad física, porque dicen que es más importante que ejercitarse y más efectivo que antidepresivos. El ejercicio físico nos ayuda mentalmente a estar sanamente en mente y cuerpo.
Eh, le voy a hacer un aporte de Roma, o sea, en Roma, o sea, los ejercicios eran usados con fines militares. Los padres le enseñaban a sus hijos o sea, a usar lanza, a nadar, los enseñaban también a luchar y todo esto era, como dije anteriormente, con el fin militar para ganar una guerra, ustedes saben, para que estuvieran ya preparados para batalla. Eso es en Roma. Si alguien tiene otro aporte de Roma. Sí, también se puede decir que se produce una ruptura entre los ejercicios atléticos y los ejercicios higiénicos, ya que los jóvenes romanos solo frecuentaban el anfiteatro como espectadores y los juegos atléticos tenían un carácter de espectáculos. Eleniza. Además, le enseñaban a usar la espada, a lanzar, a montar a caballo, usar escudo, etcétera. ¿Podemos continuar hablando de Egipto? Ok. Bueno, en Egipto se puede decir que en 2000 años antes de Cristo se practicaban actividades físicas por los militares y en parte por el avance espiritual. Además, que por esa razón es que practicaban lucha, levantamiento de pesas, natación, pesca, remote, atletismo, salto de longitud, tiro, boxeo balonmano, lanzamiento de jabalina y un sinnúmero de otras actividades deportivas. El deporte siempre ha sido muy importante para el pueblo de Egipto y la cultura deportiva de la actualidad tiene muchas de sus raíces en el antiguo Egipto. Bueno, si no tienen más aporte sobre este tema, entonces esto es todo por nuestra participación acerca de las actividades de la antigua, bueno, de las naciones antiguas. Sí. Eleniza. Habla Marcos. No, decirle que sobre todo, o sea, de todas estas naciones antiguas, o sea, pudimos aprender muchas cosas, o sea que yo, principalmente yo no sabía mucho sobre eso y ya según las investigaciones y eso, hemos estado, o sea, como dicen algunas personas, me he empapado mucho de esas informaciones, que las vamos a poder usar ya sea en nuestra vida y así. Así es, compañero. Esto nos ayuda a saber de dónde provienen todas estas actividades y estos deportes que realizamos hoy en día y que lo vamos a poner en práctica con nuestros alumnos en el día de mañana y aprender que